Bueno, nuestro tema en general es el software y la ingeniería del software. Como primer punto tenemos la naturaleza del software. El software cumple dos funciones que son muy útiles para los usuarios. La primera es que es un producto el cual brinda un potencial de cómputo incorporado. Se puede tener acceso a él mediante un hardware local. Y el segundo papel que desempeña es como transportador de productos, donde el software actúa como la base para el control de las computadoras. Es importante destacar que gracias al software contamos día a día con lo que más necesitamos, la información. Esto es posible gracias a las redes mundiales existentes, siendo la más conocida la Internet. En la actualidad el software ha sufrido muchos cambios por las modificaciones de las computadoras y los dispositivos que requieren de un software. El cambio es bueno, pero surgen problemas para los diseñadores de software, ya que estos requieren de construir sistemas aún más complejos. A pesar de que existe una gran demanda del software y de que la tecnología ha avanzado, es factible pensar un porqué a los costos elevados, al tiempo que un ingeniero del software se demora para entregar el producto, las fallas después de la entrega. Son demasiadas preguntas por las que muchas veces un ingeniero del software se enfrenta con cada nuevo proyecto. Para entender un poco más a fondo vamos a definir lo que es el software. Existen varias definiciones en los textos, pero no se llega a comprender exactamente lo que significa un software. Se puede decir que son estructuras de datos o informaciones descriptivas. Todo esto es verdadero. Pero, sin embargo, el software va mucho más allá de simples definiciones, puesto que posee diferentes características, tales como lo es que el software se desarrolla o se modifica con intelecto, no se manufactura en el sentido clásico. Es decir, que existen similitudes a la hora de desarrollar un hardware y también con lo que es el software, pero a la vez son diferentes. La alta calidad se logra apreciar en un buen diseño para ambos casos. Los dos requieren de la construcción de un proceso, de un producto, pero los enfoques son totalmente distintos. Otra característica que presenta es que el software no se desgasta. Es decir, el hardware es el que presenta fallas debido a los defectos de diseño o manufactura. El hardware en el transcurso de tiempo se resiste a lo que es la suciedad, los abusos por parte de los usuarios, la temperatura. El hardware es el que se desgasta por estas causas. Por el contrario, el software no tiene que sufrir estos daños no se enfrenta a estas condiciones, por lo que el software no se desgasta, pero sí se deteriora a causa de los cambios que sufre. Otra característica muy importante es que aunque la industria se mueve hacia la construcción basada en componentes, la mayor parte del software se construye para un uso individualizado. Es decir, que en la industria es muy normal reutilizar las partes de software que han sufrido algún tipo de cambio, de daño irreversible. Pero en el mundo del software es algo que recién está iniciando, ya que debe ser diseñado de modo que muchos programas puedan utilizarlo. Otro tema que vamos a tratar es acerca del dominio de aplicación de software, para lo cual existen 7 categorías del software que representan un reto para los ingenieros que los desarrollan, siendo el primero el software de sistema, que es aquel que da servicio a otros programas y sirven como compiladores. 2. Software de aplicación. Resuelven las necesidades específicas de los negocios, como el control del proceso de manufactura en tiempo real. Software de ingeniería en ciencias. Literalmente devoran números, como lo es para el análisis de tensiones en automóviles. 4. Software incrustado. Reside dentro de un producto o sistema. Controla las características y funciones del usuario final, como el control del tablero de un horno microondas. 5. Software de línea de productos.
cumple capacidades específicas, se centran en un mercado limitado como para el control del inventario de productos. 6. Aplicaciones web. Son también conocidas como web apps, que agrupa varias aplicaciones. Y 7. Software de inteligencia artificial. Usa algoritmos no numéricos, resuelve problemas complejos. En esta se incluye lo que es el área de la robótica, sistemas expertos de reconocimiento de patrones y redes neutrales artificiales. A diario se elaboran software nuevos, pero en otros casos se corrigen los que ya existen. La computación es un mundo abierto e implica el rápido crecimiento de las redes inalámbricas, y el reto es cada vez mayor para los ingenieros de software. Una fuente abierta distribuye códigos fuentes para aplicaciones de sistemas, y así muchos se ven implicados en el desarrollo de los software. Vamos a tratar sobre lo que es el software heredado. Son software nuevos que utilizan dominios de aplicaciones pasadas, a lo cual se denomina software heredado. Se describe esta clase de software como aquellos que han sido modificados de manera constante para satisfacer las necesidades de los cambios que se van presentando, pero no suelen ser de buena calidad. Los software evolucionan, por lo que necesitan adaptarse a las nuevas condiciones y así cumplir con las necesidades de los nuevos ambientes. A continuación se hablará sobre lo que es la naturaleza única de las web apps. A continuación les vamos a hablar sobre la naturaleza única de las web apps. Aquí nos habla que en los primeros días, cuando empezó la red mundial, que fue entre el año 1990 y 1995, todo aquellos sitios web consistía más que solo una unión de archivos de hipertexto vinculados que presentaban información con el empleo de texto y gráficas limitadas. Al pasar el tiempo, el aumento de HTML por medio de herramientas de desarrollo permitió a los ingenieros de la web brindar capacidad de cómputo junto con contenido de información. En ese entonces habían nacido los sistemas de aplicaciones basadas en la web. Hoy en día, en la actualidad, las web apps se han convertido en herramientas sofisticadas de cómputo que no solo proporcionan funciones aisladas al usuario, sino que también se han convertido con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocio. Las web apps son una de las varias categorías distintas de software. No obstante, podrían argumentarse que las ventajas son diferentes. Powell nos aconseja que aquellos software que estaban hechos en la web, esto es el que proporcionará una serie de unión de publicaciones impresas y el desarrollo de software. Entre el mercadotecnia y la computación, entre las comunicaciones internas y las relaciones exteriores, y entre el arte y la tecnología. Casi toda la mayoría de las web apps poseen los siguientes atributos, en la cual se le va a mencionar a continuación. Uso intensivo de redes. Una web app reside en una red y debe atender las necesidades de una comunicación diversa de clientes. En esta aquí, la red permite acceso y comunicación mundial, por ejemplo al Internet, o tiene acceso y comunicación limitada. En este caso tenemos la intranet. Otra de los siguientes atributos tenemos la concurrencia. A la web app pueden acceder un gran número de usuarios a la vez. En muchos casos, los patrones de ese uso entre los usuarios finales varían mucho. Tenemos ahora carga imprescindible. El número de usuarios que utilizan las web app cambia en varios órdenes de magnitud de un día para el otro. Por ejemplo, hoy día lunes tal vez utilicen 100 personas, hasta el día viernes ya utilizarán miles y millones de personas. Otro de los atributos tenemos el rendimiento. Si un usuario de la web app debe esperar demasiado, en cambio estos decidirán irse a otra parte.
tenemos la disponibilidad. Aunque no es razonable esperar una disponibilidad que sea perfecta, es frecuente que los usuarios de la web A más conocida demanden acceso a las 24 horas de los 365 días del año. Por ejemplo, los usuarios en Australia o Asia quizás demanden el acceso en horas en las que las aplicaciones de Internet Software tradicionales en Norteamérica no estén en línea por razones de mantenimiento. Otros atributos tenemos que son orientados a los datos. La función principal de muchas web A es el uso de intermedios para presentar al usuario final contenidos en forma de textos, gráficos, audios y videos. Además, las web A se utilizan en forma común para acceder a información que existe en bases de datos que no son parte integral del ambiente basado en web. Otros atributos tenemos el contenido sensible. Aquí la calidad y la naturaleza estética del contenido constituye un rasgo importante de la calidad de una web app. Evolución continua. A diferencia del software de aplicación convencional, que evoluciona a lo largo de una serie de etapas planeadas y separadas, cronológicamente las aplicaciones web evolucionan en forma continua. No es raro que ciertas web se actualicen minuto a minuto o que su ordenador se calcule en cada solicitud. Tenemos otro atributo que es la inmediatez. Aunque es la necesidad apremiante de que el software llegue con rapidez al mercado, es una de las características en muchos dominios de aplicación. Es frecuente que las web tengan plazo de algunos días o semanas para llegar al mercado. Otro atributo tenemos que es la seguridad. Debido a que las web se encuentran disponibles con acceso a una red, es difícil o imposible limitar la población de usuarios finales que puedan acceder a la aplicación. Con el fin de proteger el contenido sensible y brindar modo seguro de transición de los datos, deben implementarse medidas estrictas de seguridad a través de la infraestructura de apoyo de una web app y dentro de la aplicación de la misma. Por último atributo tenemos la estética. Aquí es la parte innegable del atractivo de una web app, es su experiencia y percepción. Cuando se ha diseñado una aplicación para comercializar o vender el producto o idea, la estética tiene tanto que ver con el éxito como el diseño técnico. Ahora les voy a hablar sobre la ingeniería en software. Con objeto de elaborar software listo para enfrentar los retos del siglo XXI, el lector debe aceptar algunas realidades sencillas que tenemos como primer punto. El software se ha incrustado profundamente en casi todos los aspectos de nuestra vida y como consecuencia el número de personas que tienen interés en las características y funciones que brindan una aplicación específica que ha crecido en forma notable. Cuando ha de construirse una aplicación nueva o sistema incrustado, deben escucharse muchas opiniones. Se incluye que debe hacerse un esfuerzo concentrado para entender el problema antes de desarrollar una aplicación de software. En el siguiente punto tenemos los requerimientos de la tecnología de la información que demandan los individuos, negocios y gobiernos. Se hacen más complejos cada año que pasa. En la actualidad, grandes equipos de personas crean programas de cómputo que antes eran elaborados por un solo individuo. La complejidad de estos nuevos sistemas y productos basados en computadoras demanda la atención cuidadosa a las interacciones de todos los elementos del sistema. El diseño se ha vuelto una actividad crucial. En tercer punto tenemos los individuos. Negocios y gobiernos dependen cada vez más del software para tomar decisiones estratégicas y tácticas, así como para sus operaciones y control cotidiano. El software tiene que ser de alta calidad. En el cuarto punto tenemos que a medida que aumenta el valor percibido de una aplicación específica, se incrementa la probabilidad de que sus bases de usuarios y longevidad también crezcan. Con esto, la demanda para adaptarla y mejorarla también crecerá. Es decir, que el software debe tener la facilidad para recibir un gran mantenimiento. Estas realidades simples llevan a una sola conclusión.
que debe hacerse de la ingeniería con el software, con toda su forma y a través de todos sus dominios de aplicación. Aunque cientos de autores han desarrollado definiciones personales de la ingeniería de software, la propuesta por Fritz Bauer es la conferencia fundamental sobre el tema. Todavía sirve como base para el análisis, en la cual él nos dice que la ingeniería de software es el establecimiento y uso de principios fundamentales de la ingeniería con objeto de desarrollar en forma económica software que sea confiable y que trabaje con eficiencia en máquinas reales. Dice que por poco los aspectos técnicos de la calidad del software no habla directamente de la necesidad de satisfacer a sus consumidores ni de entregar el producto a tiempo. En cambio, omite mencionar la importancia de la medición y la metodología no establece la importancia de un proceso eficaz. Sin embargo, se presenta un interrogante, dice, ¿cuáles son los principios fundamentales de la ingeniería que pueden aplicarse en el desarrollo de software de computadora? La ingeniería del software es, primero, la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinario y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software. 2. El estudio de enfoque y gestión según el punto 1. Aún así, el enfoque de sistema disciplinario y cuantificable aplicado por un equipo de software podría ser algo burdo para otro. Se necesita disciplina, pero también adaptabilidad y agilidad. La ingeniería de software es una tecnología con varias capas. Cualquier enfoque de ingeniería debe basarse en un compromiso organizacional con calidad. El fundamento para la ingeniería del software es la capa del proceso. El proceso de ingeniería de software es aglutinante que une las capas de la tecnología y permite el desarrollo racional y oportuno del sistema de cómputo. El proceso de software aquí define una estructura que debe establecerse para la obtención eficaz de la tecnología de la ingeniería de software. El proceso de software forma la base para el control de la administración del proyecto y establece el contexto en el que se aplican los métodos técnicos que generan productos en el trabajo y se establecen puntos de referencia en la cual asegura la calidad y se administra el cambio de manera apropiada. Los métodos de la ingeniería de software proporcionan la experiencia técnica para elaborar software. Continuando con el tema, tenemos lo que es el proceso del software. Primero, el proceso es un conjunto de actividades, acciones y tareas que se ejecutan cuando se va a hacer un trabajo. Las actividades buscan conseguir un objetivo amplio, como por ejemplo la comunicación con todos los que forman parte del equipo. Esto se hace sin importar el tamaño del proyecto, la complejidad de este o el nivel con el que se vaya a usar la ingeniería de software. Una acción es un conjunto de tareas que se hacen para producir un proyecto, como por ejemplo el diseño del modelo de la arquitectura. Y una tarea se centra en un objetivo pequeño pero bien definido. En el contexto de la ingeniería de software, un proceso es un enfoque adaptable que permite a las personas que hacen el trabajo buscar y elegir la mejor opción de un conjunto de tareas y acciones para hacer el trabajo y de esta manera entregarlo en forma oportuna y de buena calidad para que así pueda satisfacer a aquellos a quienes financiaron el proyecto y a quienes lo van a usar. La estructura del proceso establece el fundamento para el proceso completo del software por medio de la identificación de actividades estructurales que sean aplicables para todos los proyectos de software, sin importar su tamaño o complejidad. Una estructura del proceso general contiene 5 actividades. La comunicación. Antes de iniciar cualquier trabajo técnico es importante comunicarse y colaborar con el cliente y también con los demás participantes del proyecto. Con esto se busca entender los objetivos que va a tener este proyecto. El hablar con el cliente
nos permite saber cuáles son las características y las funciones que debería tener el software para que cumpla con las exigencias del cliente. La planeación. Un proyecto de software es un viaje complicado, por ello, la actividad de planeación crea un mapa llamado plan de proyecto de software, el cual va a servir como guía para el equipo, ya que en este se programan las actividades y se detallan las tareas que debe hacer el equipo. Modelado. El modelado es un bosquejo del programa en general. Este se hace con el fin de entender cuáles son las características y el diseño del software que le gustaría que al cliente que tenga. Construcción. Aquí se empieza la programación del software y también se hacen pruebas para ver si existen fallos en alguna de las partes de la programación. Por último tenemos el despliegue. Aquí el software ya va a ser entregado al consumidor. Puede ser entregado de manera completa o parcial y se lo entrega para que el consumidor lo evalúe. Estas 5 actividades estructurales genéricas se usan para proyectos pequeños, para la creación de aplicaciones web grandes y en la ingeniería de sistemas enormes y complejos basados en computadoras. El proceso del proyecto de software será diferente en cada caso, pero las actividades estructurales son las mismas. Para muchos proyectos de software, las actividades estructurales se aplican en forma iterativa a medida que avanza el proyecto. Es decir, la comunicación, la planeación, el modelado, la construcción y el despliegue se ejecutan a través de cierto número de iteraciones del proyecto. Cada iteración produce un incremento del software que da a los participantes un conjunto de características y funcionalidad generales del software. Conforme se produce cada incremento, el software se hace más y más completo. Los modelos del proceso ágil ponen el énfasis en la agilidad del proyecto y siguen un conjunto de principios que conducen a un enfoque más informal, pero no menos efectivo del proceso del software. Por lo general se dice que estos modelos del proceso son ágiles porque acentúan a la adaptabilidad. Son apropiados para muchos tipos de proyectos y son útiles en particular cuando se hace ingeniería sobre aplicaciones web. La práctica de la ingeniería de software. Se introdujo un modelo general del proceso de software compuesto de un conjunto de actividades que establecen una estructura práctica de ingeniería de software, en las cuales las actividades estructurales generales de comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Las actividades sombrillas establecen que el esqueleto de la arquitectura para el trabajo de ingeniería de software. La ciencia de la práctica. En un libro clásico de How Solve 2, escrito antes de que existieran las computadoras modernas, George Piola describió la esencia de solución de problemas y, en consecuencia, la esencia de la práctica de la ingeniería de software. Como primero tenemos entender el problema de comunicación y el análisis, plantear la solución, lo cual es el modelado y diseño del software, ejecutar el plan, en lo que es la generación del código, examinar la exactitud del resultado, en lo que tenemos que probar y asegurar la calidad del producto. En el contexto de la ingeniería de software, estas etapas de sentido común conducen a una serie de preguntas esenciales. Entender el problema en ocasiones es difícil de admitir, pero la mayor parte de nosotros adaptamos una actitud orgullosa desmedido cuando se nos presenta un problema. Planear la solución. Ahora entender el problema es lo que se piensa y no puede esperar para escribir el código. Antes de hacerlo, cálmese un poco y haga un pequeño diseño. Ejecutar el plan. El diseño que creo
que creó sirve como un mapa de carreteras para el sistema que quiere construir. Puede haber desviaciones inesperadas y es posible que descubra un camino mejor a medida que avanza, pero el plan le permitirá proceder sin que se pierda. Examinar el resultado. Esto no se puede estar seguro de que la solución sea perfecta, pero sí de que ha diseñado un número suficiente de pruebas para describir tantos errores como sea posible. Principios generales. El diccionario define la palabra principio como una ley importante o suposición que subyace y se requiere en un sistema de pensamiento. Este libro se analizan principios en muchos niveles distintos de abstracción. Algunos se centran en la ingeniería de software como un todo. Primer principio, la razón de que exista todo. Segundo principio, mantenernos sencillo. El diseño de software no es un proceso caprichoso, ya que hay muchos factores por considerar en cualquier actividad de diseño. Tercer principio, mantener la visión. Una visión clara es esencial para el éxito de un proyecto de software. Sin ella, casi infaliblemente el proyecto terminará siendo un ser con dos o más mentes. Cuarto principio, otros consumirán lo que usted produce. Rara vez se construye en el vacío un sistema de software con fortaleza industrial, en un modo u otro. Alguien más lo usará, mantendrá, documentará o de alguna forma dependerá de su capacidad. Quinto principio, ábrase al futuro. Un sistema con larga vida útil tiene más valor. En los ambientes de cómputos actuales, donde las especificaciones cambian de un momento a otro y las plataformas de hardware quedan obsoletas con solo meses de edad. Sexto principio, planee por anticipado la reutilización. La reutilización ahorra tiempo y esfuerzo. Al desarrollar un sistema de software. Lograr un alto nivel de reutilización es quizás la meta más difícil de lograr. Séptimo principio, nos dice de pensar. Este último principio es tal vez que sea más lo que se nos pase por alto. Pensar en todo con claridad antes de emprender la acción, que casi siempre se produce mejores resultados. Bueno, esta le voy a hablar sobre mitos de software. Los mitos del software son creencias erróneas sobre este y sobre el proceso que se utiliza para obtenerlo. Se remontan a los primeros días de la computación. Los mitos tienen cierto número de atributos que lo hacen indecisos, en lo cual los mitos de la administración. Los gerentes que tienen responsabilidades en el software, como los de las otras disciplinas, con frecuencia hallan bajo presión para cumplir el presupuesto. Si eso disminuye la presión que se está sujeto incluso de manera temporal. El mito. Tenemos un libro lleno de estándares y procedimientos para elaborar software. La realidad, tal vez exista el libro de estándares, pero ¿se utilizan? ¿Sabe su existencia de los trabajadores de software? El mito. Si nos atrasamos, podemos agregar más programadores y proponer al corriente. En ocasiones a esto se llama concepto de honra de mongoles. El mito del cliente. El cliente que requiere software de computadores puede ser la persona en el escrito de al lado, un grupo técnico en el piso inferior, el departamento de mercadotecnia y ventas o una compañía externa que solicita software mediante un contrato. El mito. Para comenzar a escribir programas es suficiente el enunciado general de los objetivos. La realidad, aunque no siempre es posible tener el enunciado exhaustivo y estable de los requerimientos, un planteamiento de objetivos ambiguo es una receta para el desastre. Los mitos del profesional. Los mitos que aún sostienen los trabajadores del software han sido alimentados por más de 50 años de cultura. Durante los primeros días, la programación se vela como una forma de arte. Es difícil que mueran los hábitos y actitudes arraigados. El mito. Una vez que escribimos el programa y hacemos que funcione,
nuestro trabajo ha terminado. La realidad, alguien dijo alguna vez que entre más pronto se comience a escribir el código, más tiempo tomará hacer que funcione. Los datos de la industria indican que entre 60 y el 80% de todo el esfuerzo dedicado al software ocurrirá después de entregarlo al cliente por primera vez. Bueno, gracias.